Todos vivimos en un universo, entendido como uno, ¿no? Que es tridimensional. Está compuesto por personas, objetos, lugares, tiempo, y en su mayor parte se trata de una dimensión de partículas y materias. A través de los sentidos experimentamos ambas, o sea, las partículas y la materia, como formas, estructuras, masa y densidad. Si yo coloco un cubito de hielo, ¿no?, un teléfono móvil o un pastel de manzanas delante tuyo, no podrás percibir ninguno de los tres objetos a no ser que sea a través de los sentidos. Por eso los sentidos son los que producen la experiencia de la realidad física. Si bien el cubito de hielo, el móvil y el pastel de manzana poseen longitud, anchura y profundidad, únicamente existen porque yo los puedo ver, oír, saborear, olfatear, tocar. Si perdiéramos los 5 sentidos, seríamos incapaces de percibir estos objetos físicos porque no podríamos tener conciencia de ellos. Dejarían de existir para nosotros. Por lo tanto, en esta realidad tridimensional es imposible percibir nada sin recurrir a los sentidos. Según la astrofísica, aquí en esta región tridimensional, el universo conocido como realidad espacio-temporal, existe una cantidad de espacio infinito. Desde la pequeña cornisa en la que nos sentamos a mirar el universo cuando alzamos la vista hacia la noche estrellada, apenas si vemos una rendija de la totalidad. Nos parece infinito y sin embargo el infinito es todavía más inmenso. En el ámbito del espacio-tiempo, el espacio es eterno, no tiene fin y se extiende sin límite. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Nuestra manera más habitual de experimentar el tiempo es desplazando el cuerpo por el espacio. Por ejemplo, si yo quiero tomar un vaso de agua, voy a necesitar unos minutos para dejar, ¿no?, de estar sentada aquí donde estoy ahora, irme hacia donde está el agua. Bueno, en este caso yo la tengo aquí cerca mío, ¿no? Pero tomar el agua y volver otra vez a sentarme aquí. Y sucede así porque una vez que un pensamiento genera una visión, en este caso, ir a buscar un vaso de agua, ejecuto el pensamiento y en consecuencia experimento el tiempo desplazándome de un punto al otro a través del espacio. Antes de que yo fuera a la cocina, mientras estaba sentada en la silla, cuando tomé conciencia de la cocina en relación con la silla en la que estoy sentada, he percibido una separación entre dos puntos, la silla donde estoy sentada y la ubicación, ¿no?, de la cocina que está en otro lado. Para cerrar la brecha entre estos dos puntos de conciencia, tuve que desplazar mi cuerpo por el espacio y eso me llevó un tiempo. Cuanto mayor es el espacio, mayor es el tiempo. Me va a llevar más tiempo, ¿no? O más distancia entre los dos puntos, más tiempo para desplazarme de un punto hacia el otro. Igualmente, cuanto más deprisa viaje yo entre esos dos puntos, menor cantidad de tiempo va a exigir el desplazamiento. Esta forma de medir el tiempo a partir de un objeto que se desplaza por el espacio constituye la base de la física newtoniana o mecánica, y en el mundo newtoniano, si conocemos ciertas propiedades de un objeto, fuerza, aceleración, dirección, velocidad, distancia, podemos hacer predicciones basadas en el tiempo. La física newtoniana se basa en resultados preestablecidos y previsibles, ¿no? Podemos decir entonces que cuando existe una
separación entre dos puntos de conciencia, si yo me muevo de un punto de conciencia a otro, estoy colapsando el espacio. Y cuando colapso el espacio, percibo el tiempo. Echo un vistazo, bueno, acá dice acá una figura, ¿no? La figura lo que tiene son dos puntos y una flecha, que va de un punto al otro, ¿no? Entonces, para alcanzar un objetivo, yo siempre voy a tener que hacer algo repetidamente. Y eso me va a obligar siempre a usar los sentidos para poder interactuar con este entorno, moverme por ese entorno, mediante una serie de acciones que requieren tiempo. Bien. En este mundo material de 3 dimensiones, en el que usamos los sentidos para navegar por el espacio, colocamos buena parte de la atención en los aspectos físicos como personas, objetos y lugares. Están compuestos de materia y se encuentran ubicados, o sea, ocupan una posición en el espacio y el tiempo. Todos ellos representan puntos de conciencia a partir de los cuales experimentamos la separación. Yo veo a mi amigo, por ejemplo, sentado al otro lado de la mesa, o miro mi auto que está aparcado en la calle, percibo el espacio que existe entre yo y el otro. Me siento separado de ellos, ¿sí? Yo estoy acá y mi amigo está allí. Igualmente, si yo albergo sueños y objetivos, la distancia entre el lugar que ocupo yo en el presente y el lugar en el que mis sueños existen en un futuro, eso crea una experiencia de separación. Entonces, para movernos por esta realidad tridimensional necesitamos los sentidos. Cuanto más uso los sentidos para definir la realidad, más percibo la separación. Y como buena parte de esta realidad tridimensional es sensorial, el espacio y el tiempo crean experiencia de separación de todos los seres, de todas las cosas, de todos los lugares y personas en todo momento. Todos los objetos materiales ocupan una posición en el espacio y el tiempo. Este concepto se conoce como el principio de localidad. El espacio-tiempo se refiere al mundo físico newtoniano basado en resultados conocidos y previsibles, materia y el mundo en 3 dimensiones que habitamos, que está compuesto de espacio infinito. El tiempo-espacio se refiere al mundo cuántico, no físico. Fíjense que yo recién dije el espacio-tiempo, ahora dije el tiempo-espacio. El espacio-tiempo es newtoniano y el tiempo-espacio es cuántico. Una realidad inversa, basada en lo desconocido, en las posibilidades infinitas, en la energía y en el multiverso multidimensional que también habitamos, compuesto de tiempo infinito. ¿Bien? Entonces ahora él lo que va a hacer aquí es hablar justamente de este espacio, de este tiempo-espacio cuántico. Bien. Todos, mediante los sentidos, entonces observamos esta realidad física, nos identificamos con un cuerpo que vive en un espacio, en un tiempo, separado de todo esto que yo le llamo mi entorno. Con el paso de los años, dicha interacción crea esta sensación de identidad. Yo, que estoy en este espacio y vivo en este lugar, pertenezco a este país, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, con el paso del tiempo, va conformando esto que llamamos personalidad, mis relaciones con el entorno,
y toda esta personalidad está basada en experiencias pasadas. Recordemos que el cerebro percibe la materia, los objetos, las personas y los lugares con los que convive a partir de patrones, a los cuales llamamos memoria, al reconocimiento de esos patrones. Si el ser se crea a partir de recuerdos, de experiencias pasadas, los recuerdos están basados en datos ya conocidos. En consecuencia, buena parte de nuestro mundo se basa en datos conocidos. Y aquí estamos llegando al meollo de la cuestión. Cuando relaciono los objetos materiales de mi mundo externo con recuerdos de experiencias pasadas, todo me resulta conocido. Estoy asociando la realidad física con un grupo de redes neurológicas ya establecidas en mi cerebro. Esto se conoce como el reconocimiento de patrones y es el proceso por el cual casi todos nosotros percibimos la realidad. ¿Cómo percibimos la realidad? A través de la lente del pasado. Podemos decir, entonces, que somos seres plenamente materialistas. No solo habitamos esta dimensión, sino que estamos atados y limitados por esta dimensión. Nos definimos como cuerpos que viven en un entorno, en un momento determinado, y ponemos el foco de atención más en la materia que en la energía. Pero desde una perspectiva cuántica, estamos pendientes de la partícula física, materia, en lugar de centrarnos en la onda inmaterial de posibilidades, que se llama energía. Cuando el estrés asoma a la ecuación, nuestro cuerpo empieza a absorber energía de este campo invisible electromagnético que nos envuelve para producir compuestos químicos. Cuanto mayor sea la frecuencia, la intensidad y la duración del estrés, más energía consume el organismo. La misma naturaleza de estos compuestos potencia los sentidos, lo que nos lleva a prestar atención de nuevo a la materia y a lo conocido. Según este campo de energía vital que rodea el cuerpo, se va reduciendo, cada vez nos sentimos más materia y menos energía. Según nuestra vibración baja, nuestros cuerpos se densifican y al mismo tiempo perdemos energía. Recuerden, como dijimos la vez anterior, que el proceso es adecuado a corto plazo. Cuando un peligro, una crisis o un depredador acecha a la vuelta de la esquina, el instinto de lucha o huida es un factor fundamental para nuestra evolución. En ese estado, los compuestos químicos relacionados con el estrés aguzan los sentidos, reducen el foco de atención a lo que sea que representa un peligro en potencia. Y en esos casos, la neocorteza, que es la parte del cerebro implicada en la percepción sensorial, toma decisiones, razonamiento espacial y lenguaje, se despabila y funciona a pleno rendimiento. A fin de asegurar la supervivencia, la atención se cierra sobre el propio cuerpo y la amenaza externa, lo que nos lleva a estar plenamente concentrados en el tiempo que discurre entre el momento en el que percibimos la amenaza y el instante en que nos ponemos físicamente a salvo, como dos puntos de conciencia. Cuanto más estrés experimentamos, mayor es la sensación de separación. Los efectos a largo plazo de vivir en modo supervivencia son la dependencia y la adicción a estas sustancias químicas relacionadas con el estrés. Cuanto más adictos somos a ellas, más local consideramos el cuerpo. Es decir, mayor es nuestro convencimiento de vivir en un lugar y un espacio determinados y de ocupar una posición particular en el tiempo lineal. Esto nos lleva a un estado frenético y maníaco
en el que desplazamos la atención constantemente de una persona a un problema y de este problema a un objeto o a un lugar del entorno. Bien. Por eso vivimos en una alerta constante. Entonces consideramos peligroso el entorno. Por eso ponemos toda nuestra atención en él. Como ahora a todos nosotros el mundo exterior nos parece más real que el interno, todos somos adictos o estamos apegados, podemos decir, a alguien o a algo del entorno. Y cuanto más vivimos en ese estado, más generamos ondas beta de alta frecuencia. Las ondas betas altas durante periodos prolongados nos llevan a sentir dolor, ansiedad, preocupación, miedo, rabia, frustración, impaciencia, agresividad, deseos de competir. Las ondas cerebrales se tornan incoherentes, por lo tanto nosotros también nos ponemos incoherentes, ¿no? Cuando el estrés... A ver, esperen que yo me parece que estoy leyendo lo mismo. No. Acá. Esperen que voy a hacer así para que... Ahí está. Entonces, esta mala gestión que hacemos de la energía nos esclaviza al mundo de lo conocido. Y según yo trato de predecir el futuro a partir del pasado, estoy instalado en este estado que Joe Dispenza le llama de supervivencia. A raíz de esto, lo que es imprevisible a mí me da miedo. Así que si de verdad quiero que mi vida cambie, tal vez tenga que dar un paso hacia lo desconocido, porque si hago siempre lo mismo, nunca nada va a cambiar. ¿No? Ya lo dijo Einstein eso, ¿no? ¿Por qué somos todos tan predecibles, podemos decir? Porque nuestros sentimientos y emociones son registros del pasado y esos sentimientos gobiernan mis pensamientos y mi conducta. Por eso reproduzco el pasado una y otra vez y me torno predecible. Estoy en el mundo newtoniano. Cuanto más tiempo pase en estado de estrés, más materia me vuelvo. Materia que intenta luchar, forzar, manipular, controlar, competir por un resultado concreto. De ahí que transformar, manifestar o crear cualquier cosa nos requiere mucho tiempo, porque en este espacio-tiempo yo tengo que desplazar mi cuerpo en el espacio para lograr un resultado deseado. O sea que más vivo en el modo supervivencia, más empleo los sentidos para definir la realidad. Más separado me siento del futuro. Bien. En el lugar que yo ocupo acá, en la actualidad, ¿no? Entendido como un punto de conciencia. Y ese lugar, como otro punto de conciencia donde yo quiero llegar, hay una distancia larga, ¿no? Una obsesión constante por definir cómo se va a materializar ese cambio basado en opiniones y predicciones. Y cuando yo predigo mi pensamiento ¿qué hace? Recurre a lo que ya conoce. Entonces no hay espacio en mi vida para lo imprevisto
o para lo novedoso. Vamos a suponer que quiero comprar una casa, ¿no? Entonces tengo que ahorrar para pagar, diseñar la casa, buscar la casa, pedir una hipoteca, no sé, superar a los otros compradores, trabajar mucho para justamente, ¿no?, poder pagar la casa. Esos dos puntos de conciencia, ¿no?, la idea de comprar la casa y llegar a poseer la casa con la hipoteca pagada, tardan mucho tiempo en coincidir, ¿no? De manera parecida, si yo quiero iniciar una nueva relación, puede que, no sé, me descargo una aplicación de esas de internet, creo un perfil, ¿bien? Busque personas que quiero contactar, me ponga en contacto con ella, y por fin quede con unas cuantas con la esperanza de encontrar a alguien interesante. Y lo mismo si yo quiero buscar un trabajo, tengo que hacer un currículum, ¿no?, ir a las entrevistas. Estos procesos tienen algo en común, requieren tiempo. ¿Y cómo percibimos nosotros el tiempo? Como algo lineal. Y puede ser que yo consiga lo que quiero, pero cuanto más viva en modo de supervivencia, más tiempo me cuesta conseguirlo, porque soy materia queriendo influir en la materia, y media una gran distancia espacial y temporal entre el lugar que ocupo ahora y ese lugar al que quiero llegar. ¿Bien? Nosotros experimentamos el tiempo aquí, en esta dimensión, ¿no?, tridimensional, justamente, fíjense, como pasado, presente y futuro. Así va nuestra vida. Conforme esta mentalidad newtoniana y este mundo tridimensional que habitamos, pasamos gran parte de nuestra vida enfocados hacia el exterior, tratando de crear una identidad, de conseguir una pareja, de tener ciertas cosas, de ir a alguna parte, de experimentar algo en algún momento. Y cuando no conseguimos lo que queremos, nos sentimos carentes, separados. Vivimos en un estado de dualidad y polaridad. Es natural desear lo que no se tiene. De hecho, es necesario para crear, porque cuando te sientes separado de tus deseos, piensas y sueñas en tu visión y a continuación llevas a cabo una serie de actos en el tiempo lineal para plasmar. Si nos encontramos en un estado permanente de estrés financiero, por ejemplo, ¿qué vamos a querer? Dinero. Si estamos enfermos, ¿qué queremos? Salud. Si nos sentimos solos, queremos una relación. A consecuencia de esta experiencia de dualidad y separación, sentimos el impulso de crear y a través de ese gesto evolucionamos de manera natural y crecemos en función de esos sueños. Pero si somos materia centrada en materia, que intenta influir en la materia para conseguir dinero, salud, amor, vamos a necesitar buena cantidad de tiempo y energía. Y cuando por fin nuestro anhelo se hace realidad, la emoción que nos produce, ¿no?, parece que esto sacia esa sensación de carencia, ¿no? Nos sentimos seguros, experimentamos alegría, nos sentimos plenos. Estamos convencidos de que solo alguna cosa o alguna persona o algo externo va a transformar mi estado interno. Es decir, cuando nos invade el alivio, porque la sensación de carencia desaparece, como estamos centrados en una emoción asociada con la materialización de algo externo, prestamos atención al objeto o a la persona que ha generado ese alivio.
Esta relación de causa-efecto da lugar a un nuevo recuerdo y esto nos ayuda a evolucionar. Ahora bien, cuando el mundo exterior no nos da lo que queremos o transcurre demasiado tiempo, experimentamos una sensación de falta todavía más intensa, porque nos sentimos aún más separados de eso que intentamos crear. Y en este caso, ese mismo estado emocional de carencia, frustración, impaciencia y separación mantiene a raya nuestros sueños, de tal modo que el tiempo necesario para que el resultado deseado se materialice se incrementa aún mucho más. Y fíjense en que así es como lo experimentamos, ¿no? Parece que más queremos una cosa, más tiempo nos lleva, más se aleja, ¿no? Vamos a hablar ahora de cómo funciona al revés, el tiempo-espacio. Recién estábamos hablando del espacio-tiempo. Funciona a la inversa. El cuánto es la expresión interna de las leyes de la naturaleza. Es un campo indivisible de información y energía que unifica toda materia. Este campo inmaterial organiza, conecta y gobierna las leyes de la naturaleza. En este plano cuántico hay más tiempo que espacio. Es una región donde el tiempo es eterno. Cuando nosotros retiramos la atención de las personas y las cosas que ocupan ciertos lugares en el mundo externo, cuando dejamos de concentrarnos en nuestro propio cuerpo y de pensar en tiempo y horarios, devenimos nadie, nada, sin espacio y sin tiempo. Esto se logra mediante un proceso de desconectarme de esta identidad a la cual estoy tan apegado. Trascender, podríamos llamarle a esto. Pasar de la conciencia de ser un cuerpo a ser energía, ¿no? De ser alguien a no ser nadie. De la conciencia de tener algo a no tener nada. De estar en alguna parte a no estar en ninguna. Y de la conciencia del tiempo al sin tiempo. Cuando estamos en este estado de coherencia, todo esto se refleja en justamente esta conexión que hacemos con el campo cuántico o campo unificado. Estas leyes cuánticas hablan siempre de lo invisible y lo impredecible. Hablan del mundo de la energía, de las ondas, de las frecuencias, de la información, de todos los espectros de la luz. Está gobernado por un constante invisible, un único campo de información que conocemos como el campo unificado. Bien, el campo newtoniano es de naturaleza objetiva, mientras que el cuántico es de naturaleza subjetiva. La energía unifica la mente y la materia, o todavía mejor, la mente y la materia están tan unidas que es imposible discernirlas. En el campo cuántico unificado no existe separación entre dos puntos de conciencia, como acabamos de hablar. El campo cuántico es el reino de la unidad o de la conciencia unificada. Si bien en nuestra realidad tridimensional el espacio es infinito, en el mundo cuántico el tiempo es infinito. Y si el tiempo es infinito y eterno, deja de ser lineal, entonces desaparece esta separación entre el pasado y el futuro. Y como el pasado y el futuro no existen como tales, todo está sucediendo ahora, en este presente eterno. Por eso el tiempo es infinito. En esta realidad, tiempo-espacio. Y experimentamos el espacio según nos desplazamos por el tiempo. En el mundo material, cuando nos desplazamos por el espacio, percibimos el tiempo. En el mundo inmaterial, sucede a la inversa.
En el ámbito del espacio-tiempo, el tiempo que tardamos en ir del punto A al punto B varía en función de la velocidad a la cual me desplazo. Pero en el mundo del tiempo-espacio podemos desplazarnos de un espacio a otro o de una dimensión a otra en función de la frecuencia o vibración de la energía.